Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Matemáticas Positivas. Hoy vamos a trabajar con el teorema del coseno, ¿sí? Que se trabaja en trigonometría para triángulos que no son rectángulos. Tanto el teorema del seno como el coseno se utiliza para triángulos que no son rectángulos. En este caso, fíjense, tenemos acá este triángulo oblicuángulo donde lo que vamos a hacer es ver la fórmula para poder hallar la medida de los lados de este triángulo junto con sus ángulos. Fíjense, tenemos el lado A, el lado B, el lado C y cada uno de los ángulos opuestos, en este caso el ángulo opuesto a A es alfa, el ángulo opuesto a B es beta y el ángulo opuesto a C es delta, ¿sí? ¿Cómo se aplica o qué dice el teorema del coseno? El teorema del coseno dice que en todo triángulo oblicuángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que esos lados forman. Por ejemplo, para el caso del A, si tenemos el cuadrado de A va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo opuesto a A, ¿sí? Entonces sería alfa. Para el caso de B, si tuviera que averiguar el lado B, hacemos lo mismo. Elevamos al cuadrado los otros dos lados restantes. Al cuadrado más c al cuadrado más 2 veces esos dos lados, A por C, por el coseno del ángulo opuesto a B, que en este caso sería beta. Y si tuviéramos que averiguar el lado C, va a ser C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo opuesto a C, que sería delta. ¿Sí? Entonces fíjense que sería la fórmula, dependiendo del lado que tenga que averiguar, es siempre la misma. ¿Sí? Es el cuadrado de ese lado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que tengo que averiguar. Veamos un ejemplo de este tipo de ejercicio, ¿sí? Veamos cómo se hace un ejemplo de esto. Vamos a borrar entonces esto y vamos a realizar un ejemplo práctico para que entre todos podamos resolverlo, ¿sí? Vamos a dejar el mismo triángulo, ¿sí? Y vamos a ver la medida. Supónganse que tenemos como medida del lado A, supongamos que mide, en este caso, bueno, no lo conocemos, supongamos que no conocemos la medida del lado A, tenemos acá el lado B y el lado C. Supónganse que tienen conocido el lado B, que puede medir, no sé, supónganse 7 centímetros, el lado C 5 centímetros, y tienen conocido el ángulo alfa, que sería el opuesto a, igual a, pongámosle 48 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para poder averiguar el lado A, vamos a aplicar la formulita. Decimos A al cuadrado es igual a los otros dos lados, que sería B por C, es decir, B, que vale 7 centímetros al cuadrado, ¿sí? Más C al cuadrado, que sería 5 centímetros al cuadrado, menos 2 por 7 por 5, que sería B por C, por el coseno del ángulo opuesto a A, es decir, sería por el coseno de 48 grados. Muy bien, ahora lo que hacemos es ir resolviendo, que lo pueden ir haciendo con calculadora directamente, ¿sí? O mentalmente. 7 por 7, 49, más 5 por 5, 25, menos 7 por 2, 14, y 14 por 5 nos da igual a 70, ¿sí? Por el coseno de 48 grados. Entonces, ahora seguimos resolviendo estos cálculos y acá nos va a quedar, si nosotros resolvemos 49 más 25, 70 por 48 grados, lo pueden hacer con la calculadora. El coseno de 48 grados les da 46,84, ¿sí?
46,84. Recuerden que estamos trabajando todo esto con centímetros, yo acá se los obvié, pero el resultado nos va a quedar con centímetros. Y fíjense en que ahora si realizamos este cálculo, 49 más 25 menos 46,84 les va a quedar en 27,16 centímetros. Estamos hablando, acá nos quedó todo esto en centímetros al cuadrado, ¿sí? Y después, este cuadrado lo vamos a pasar como raíz, entonces le vamos a calcular la raíz cuadrada de 27,16 centímetros al cuadrado. Y eso nos da como resultado 5,21 centímetros. Entonces ahí ya averiguamos el lado que nos falta aplicando el teorema del coseno. Entonces fíjense en que, en resumen, sería, veo el lado que tengo desconocido y si tengo los otros dos lados conocidos, aplicamos el teorema del coseno. En el teorema del seno nos convenía aplicarlo cuando teníamos dos ángulos y un lado conocido. El teorema del coseno nos conviene aplicar cuando tenemos dos lados, por lo menos, y un ángulo conocido, ¿sí? Entonces, tomamos ese lado y lo relacionamos con el coseno del ángulo opuesto y vamos aplicando la formulita y llegamos al valor del lado que nos estaba faltando, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido y cualquier duda recuerden de ver mis videos en matemáticas positivas.